Es sorprendente cómo todo lo que sucede en la vida, sea bueno o malo, se alinea para el propósito de Dios. Todo está bajo control del Señor. No nos quepa la menor duda. Es evidente en este pasaje que debemos ser constantes en la predicación del Evangelio, pero solo el Espíritu Santo puede convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. No hagamos del dinero o de los placeres un ídolo, ya que esto también lo creó el Señor. Él los creó para que los disfrutemos sabiamente, pero no para que los hagamos un Dios de nuestras vidas. Porque el juicio de Dios será inevitable. El ser humano es responsable de su pecado. Así que apartémonos, ya que el día de arrepentirnos es hoy. El Señor puede utilizar lo más inesperado de este mundo para disciplinarnos, así como disciplinó a su pueblo Israel con Nabucodonosor. Amén. Jeremías, capítulo 25. 70 años de cautiverio. Este mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el 4.º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora, el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. La perspectiva reformada añade una capa profunda de análisis sobre la soberanía de Dios, la depravación del hombre y la fidelidad del pacto. En la tradición reformada, el libro de Jeremías no es solo un registro histórico, sino una demostración de cómo Dios administra su reino a través de la palabra y el juicio. Aquí presento la exégesis y hermenéutica detallada bajo el prisma de la teología reformada. Y marco histórico y teológico, Finto 1. Palabra que vino a Jeremías el año 4 de Joacim, el año 1 de Nabucodonosor. Exégesis. El año 605 a.C. es el momento de la decisión. La soberanía de Dios se manifiesta al coordinar la historia de la redención, Judá, con la historia universal, Babilonia. Hermenéutica reformada, la soberanía providencial. Dios no es un espectador de la geopolítica. Él levanta a Nabucodonosor como su instrumento. La historia es su historia, his story, donde incluso los monarcas paganos son peones en el tablero divino para el cumplimiento de sus decretos. 2. La fidelidad del ministerio y la gracia común. FPUP. 2 a 3. Desde el año 13 de Josías, 23 años, madrugando y hablando. Exégesis. Los 23 años representan una generación que tuvo la oportunidad de escuchar. Madrugar, Shakam, indica la diligencia divina en ofrecer advertencia antes de la ejecución. Hermenéutica reformada, el llamado externo VS. El llamado eficaz. Jeremías presenta el llamado externo del Evangelio, o de la ley en este caso. El hecho de que el pueblo no escuchara durante 2 décadas ilustra la depravación total. El corazón humano es tan duro que, sin una obra regeneradora del Espíritu Santo, la sola exposición a la verdad no produce arrepentimiento. 3. El pacto y la idolatría. FPINTO. 4 a 6. Volveos ahora cada uno de su mal camino, y habitaréis en la tierra que os dio Jehová,
Exégesis. La estructura es legal. Dios recuerda las cláusulas del pacto hecho con sus padres, Abraham y Moisés. La tierra es un beneficio del pacto, condicionado a la lealtad exclusiva a Yahvé. Hermenéutica reformada, teología del pacto, Covenant Theology. Dios es un Dios de pactos. El juicio no es arbitrario, es la aplicación de las sanciones estipuladas en el pacto de la ley, Deuteronomio 28. El llamado a volverse es un llamado a la fidelidad pactual. La idolatría se entiende aquí como adulterio espiritual, una ruptura de la relación de unión con Dios. I.V. La justicia retributiva, Finto 7. Pero no me habéis oído, para provocarme a ira, para mal vuestro. Exégesis. La desobediencia es activa. Provocar a ira no significa que Dios pierda el control emocional, sino que su justicia santísima debe reaccionar contra el mal. Hermenéutica reformada, la justicia de Dios. Dios es el juez justo del universo. El castigo no es un accidente, sino el resultado lógico y judicial de la rebelión humana. El hombre es responsable de su propia condenación. El mal que sufren es, para mal suyo, una consecuencia de su propia voluntad caída. Upe Nabucodonosor, el siervo involuntario, Fefe Upe. 8-9. He aquí enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Exégesis. Es impactante que un rey idólatra sea llamado mi siervo, E-B-E-D. Nabucodonosor cumple la voluntad de Dios sin saberlo y sin tener intenciones santas. Hermenéutica reformada, la concurrencia divina. Dios usa las intenciones malvadas de los hombres, la ambición imperialista de Babilonia, para fines santos, la disciplina de su pueblo. Esto se conecta con la cruz. Los hombres pecaron al crucificar a Cristo, pero estaban cumpliendo el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23 de la mañana. 6. La descreación y el juicio total, 5:10. Y haré que perezca la voz de gozo, ruido de molino y luz de lámpara. Exégesis. El juicio borra los elementos básicos de la civilización y la bendición. La ausencia de bodas y de luz de lámpara simboliza un retorno al caos original. Génesis 1:2-3. Hermenéutica reformada, la gravedad del pecado. El pecado no solo afecta el espíritu, sino que corrompe toda la esfera de la creación. Cuando el hombre se rebela contra el Creador, la creación misma deja de servirle y se vuelve un lugar de oscuridad. Este versículo prefigura el juicio final, donde solo aquellos bajo el nuevo pacto conservarán la luz de la vida. Síntesis teológica. Desde una óptica reformada, este pasaje subraya la sola Escritura. La palabra de los profetas es la palabra de Dios, la soberanía de Dios sobre la historia y la responsabilidad humana ante el pacto. El texto nos prepara para entender que, si bien el juicio es severo, el propósito de Dios es preservar un remanente y purificar a su pueblo para la venida del Mesías, quien cumpliría perfectamente la ley que Judá violó.